A escasos días de que en Colombia se lleve a cabo la jornada electoral más importante de la historia reciente de esta nación suramericana, el clima electoral, el clima preelectoral, ha sido moldeado de distintas maneras, no todas ellas positivas. Luego de que se desvelara un plan, una estrategia en la que están involucrados personajes que van desde Donald Trump hasta el presidente de Argentina, Milei, atravesando actores, importantes actores sociales de Colombia, como los grandes empresarios, pero sobre todo los medios tradicionales de comunicación, en lo que se llamó el proyecto Júpiter. El clima político de opinión pública, antes que atemperarse, no obstante los llamados a la sindéresis, a la calma, al respeto que han hecho incluso los entes de control de Colombia, como la Procuraduría General de la Nación, el clima ha tendido a degradarse de alguna manera, por decirlo así, a punto tal que en días recientes uno de los candidatos fue víctima de un montaje más de esta prensa negra que padecemos los colombianos y colombianas, en el que de manera irresponsable se sacaron al aire y sin contexto, sin verificación, unas grabaciones que de alguna manera ponían en entredicho la honestidad, la probidad de nuestros candidatos. Todo esto, que ya hemos conversado en emisiones anteriores, pues sigue en el centro de la opinión. Y recientemente, en últimos días, pues declaraciones destempladas por parte del líder natural de la derecha, sus candidatos, la señora Paloma Valencia y el señor Abelardo de la Espriella, no han hecho otra cosa diferente que enturbiar más el clima ya de por sí bastante caldeado en estos días. Sobre este tema, sobre cómo hacer la jornada en sí de las elecciones, sobre la posición oficial de este espacio de opinión que se llama la conversa de fin de semana, y sobre un hecho que llama mucho la atención recientemente y lo que está pasando en Latinoamérica, que de alguna manera también se conecta de lo que ya hemos venido hablando. Queremos compartir con ustedes algunas de nuestras reflexiones el día de hoy. Los invitamos a que primero le den me gusta a este video en nuestro canal, a que se suscriban, a que le den activar la campanita, invitarlos también a que se suscriban a nuestros otros espacios en las redes sociales de internet, nuestro fanpage en la página de Facebook, a nuestro blog en blogspot.com, a nuestro espacio de opinión escrita en Substack, en fin, en todos nuestros perfiles en las distintas redes. Por aquí abajo está, vamos a colocar ahorita más también la descripción de nuestra campaña Una Vaca por la Conversa de fin de semana, para que ustedes de alguna manera también nos ayuden a que este espacio de comunicación alternativa independiente pueda seguir compartiendo con ustedes estas reflexiones y estas opiniones. Los dejamos con unos muy importantes, la presentación primero que todo de este espacio del día de hoy, unos mensajes muy importantes para que arranquemos con la primera parte de estas reflexiones el día de hoy en la edición central de la conversa de fin de semana. Por favor, empiecen a compartir, e invitar a sus amigos, sus familiares a ponerse cómodos, que ya arrancamos en esta conversa del día de hoy. Sean bienvenidas y bienvenidos a la edición central de la conversa de fin de semana. Les invitamos a compartir algunas reflexiones alrededor de los hechos, personajes y temas que han generado opinión pública en días recientes. No olviden darle me gusta a nuestros contenidos y convertirse en seguidores y suscriptores en nuestros canales y demás perfiles en las redes sociales. Únase a la conversación correcta para que no los sigan desinformando y manipulando. El manual del Embro. Todo lo prohibido, pero imposible de evitar. El manual del Embro es un ensayo que rechaza ser un manual serio de autoayuda o liderazgo. Pueden adquirirlo ya en amazon.com.
trabajo digno y vida. Colombia en primera, vota toda. Por Iván y por Aida. Muchas gracias por estar aquí conectados con la edición especial, la edición central de la conversa de fin de semana. Vean ustedes la presentación y me acompañan aquí en las imágenes de apoyo. Dos aspectos, dos eventos que quizás han pasado desapercibidos desde hace tiempo, pero que dadas las recientes declaraciones de uno de los personajes que ustedes ven y han visto aquí en las imágenes de apoyo, vale la pena enfrentar la reflexión y el análisis previo pues allá a la jornada electoral. Y tiene que ver con el tema de el plan, de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que de alguna manera desde hace tiempo ya había advertido lo que podría estar pasando en Latinoamérica y respecto a los gobiernos progresistas, los gobiernos alternativos, los gobiernos de izquierda, frente a la decisión política de la derecha internacional, del gobierno Trump, en cuanto a su futuro. Vamos a ir desmenuzando de la manera más sencilla que sea posible. Quienes siguen a la conversa de fin de semana, y los invitamos a ustedes también a que vayan a nuestro canal, el tema de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos 2025 ya había causado ciertas alarmas para quienes de alguna manera ya habíamos hecho una primera ojeada de ese documento. Aquí en la conversa habíamos sentado nuestra reflexión en torno a que esta estrategia de seguridad no era otra cosa diferente que un retorno a la vieja y tristemente conocida política de América para los americanos. En versión Donald Trump, en versión 2024-2025. Una estrategia que palabras más, palabras menos, decía en esa época, mediados del siglo pasado, del siglo XX, y con el presidente Donald Trump, que Latinoamérica, es decir, todos los países, desde México hasta Argentina, eran algo así como el patio trasero de Estados Unidos. Obviamente esa expresión no está dicha textualmente en ese documento, pero el fondo, el trasfondo, el mensaje entre líneas, así lo deja entender para un lector desprevenido. Frases como que el interés por retomar el control de Latinoamérica es una forma eufemística, ¿verdad? Disimulada, elegante, de decir que habría que ponerle atención al patio trasero. Y a fe que en lo que ha transcurrido este año, en esta casi ya primer semestre, esta estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos nos ha demostrado que era mucho más allá de unas buenas intenciones, un plan concreto que ya se ha venido desarrollando. Lo vimos con la intervención directa en Venezuela, no a través de los canales diplomáticos ni de la presión económica que ya nos habían avisado desde febrero, el presidente Trump en su guerra arancelaria con el resto del mundo, sino que ya fue una materialización de facto, de hecho militar. Todos fuimos testigos en vivo y en directo de la agresión del gobierno norteamericano a la hermana República Bolivariana de Venezuela, incluido el secuestro pues, de su presidente, para de alguna manera hacer injerencia directa sobre las riquezas de ese país, el petróleo, el oro, las tierras raras, y de alguna manera manipular la vida política y económica de Venezuela para que se acomodara a los intereses de Estados Unidos. Y
por ahí derecho para que sirviera de ejemplo para el resto de gobiernos díscolos, desobedientes, de lo que les podría pasar de ahí en adelante si no se acogían a los mandatos de esta estrategia de seguridad nacional, pero sobre todo a los deseos del deep state norteamericano, es decir, de quienes realmente mandan en Estados Unidos y que tienen en Donald Trump a su vocero, a su mandadero de ocasión. Ante el fracaso de estas presiones arancelarias, ante el fracaso o por lo menos el descubierto, quedar al descubierto la estratagema, de manipulación soterrada en el famoso escándalo de Honduras Gate, y ante el fracaso estruendoso de la administración Donald Trump en su pretendida guerra en Irak por el acceso y el dominio del petróleo y del sector energético en el mundo, la mirada de Donald Trump se devuelve nuevamente como con centro de interés en Latinoamérica. Y no hay que ser muy genio para sumar una cosa con la otra. La estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, donde quedaba por escrito, advertido todos los gobiernos de Latinoamérica que Estados Unidos nuevamente iba a poner control, orden en su patio trasero. La amenaza ya materializada en Venezuela, la presión arancelaria y todo un lobby de la derecha sionista, evangélica, de Latinoamérica y de Estados Unidos, para empezar a desestabilizar gobiernos en Latinoamérica y para ayudar a los gobiernos amigos de derecha que también están haciendo su tarea dentro de toda esta estrategia. Por eso no fue raro la posición irracional, intransigente, irresponsable del presidente Noboa con Colombia, imitando a Donald Trump en una guerra arancelaria que, guardadas las proporciones, está afectando más a Ecuador que a Colombia, detrás del pretendido discurso de la lucha con el narcotráfico, que más adelante vamos a ver para dónde va. No es gratis que Cuba se haya vuelto nuevamente el centro de atención y que en la actualidad a un anciano, casi nonagenario como Raúl Castro, ahora el señor Marco Rubio, lo esté catalogando como narcoterrorista y que dé la orden de ir a por la aprehensión de él como sujeto que atenta contra la seguridad nacional de Estados Unidos. Estrategia nacional de seguridad, narcotráfico, gobierno de izquierda, se va entendiendo. Y detrás de todo eso siguen maniobrando la derecha internacional. Hablaba el gobierno Noboa, les hablaba del lobby de la derecha colombiana que ya casi que tiene residencia en Miami para hablar con congresistas ultraconservadores como el señor Bernardo Moreno, como toda la bancada republicana de la Florida, para hacer lobby con Donald Trump, para decirles que ellos están aquí en el mismo papel de Corina Machado en Venezuela, es decir, para allanar el camino para una entrada triunfal del gobierno de Donald Trump para hacerse con el control político, económico y hasta militar del resto de Latinoamérica. Entonces, cuando recientemente el senador Bernardo Moreno, de manera atrevida, da el anuncio de que probablemente el gobierno norteamericano no reconocería el triunfo de una campaña en la que se tenga sospechas de presiones indebidas, válgame el bendito favor, ya nos está avisando que esa injerencia es el resultado del lobby del uribismo en Estados Unidos y que ya había abierto el paraguas de la derrota tiempo atrás, cuando todos en desfile se fueron casi que a pedir la extradición del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien a su vez desde hace mucho tiempo, y en este espacio lo hemos venido diciendo y lo hemos venido replicando, ya había hecho las denuncias de una estrategia
para tratar de vincularlo a él, a su familia, a su entorno, a toda la izquierda colombiana, con el narcotráfico para que luego fueran sujetos de pedido en extradición y, pues, dado el caso, llevárselo como se llevaron a Maduro. Desafortunadamente para los enemigos del actual presidente eso no fue posible y es casi un hecho que termine su mandato, lo cual no obsta para que una vez se termine el mandato, él pueda ser sujeto de persecución judicial por por las bastante particulares cortes del sur de la Florida, muy amigas del presidente Donald Trump y de la derecha internacional. Entonces, miren cómo esas grabaciones del Honduras Gate no son alucinaciones de los zurdos, de la izquierda irracional de Colombia, sino que fue un descuido en el que ellos dejaron entrever todo este entramado de intromisión indebida en los asuntos internos de los países de Latinoamérica y cómo hay toda una estrategia, vuelvo y repito, de la derecha sionista evangélica internacional para poner todas las democracias de Latinoamérica y ojalá del mundo bajo la tutela del Estado norteamericano. Y la cosa es grave, y aquí es donde creo que vamos juntando todas las piezas en esta primera reflexión, al hacer memoria de las narrativas de los medios de comunicación colombianos, los medios tradicionales de comunicación, y de algunas plataformas también que son afines a los grandes gremios de la producción y a la derecha internacional. ¿En qué sentido? En estar repitiendo desde hace más de 6 años, mucho más atrás, incluso desde la llegada a Colombia de la doctrina Monroe, del enemigo interno, el discurso del enemigo interno en el que quien no esté conductado a los directrices de la derecha, el conservatismo puritanista norteamericano, platanizado aquí en Colombia, y no profese el credo del libre mercado y de la libertad de propiedad o el derecho a la propiedad privada como derecho humano, casi como derecho humano, pues es sujeto de sospecha nacional e internacional y por lo cual declarado como una amenaza, como enemigo interno, tal como se hablaba en la época de Turbay, tal como se volvió a hablar en la época de Álvaro Uribe Vélez, tal como fuimos tratados muchos durante el gobierno de Iván Duque y como ahora pretende la derecha de Colombia volver a tratar los asuntos internos con el auspicio, el patrocinio y la fuerza militar, política y sobre todo económica del gobierno de Donald Trump y de sus aportantes en el Deep State. Repetir hasta la saciedad que el presidente Gustavo Petro es amigo de la guerrilla, que es narcoterrorista. Repetir hasta la saciedad 724 que la campaña de Gustavo Petro y las campañas de toda la izquierda fueron patrocinadas por el narcotráfico. Repetir que se ha encontrado información hasta ahora no verificada, no comprobada, en la que supuestamente se menciona que la extinta, la ya inexistente guerrilla de la FARC-EP tenía dentro de sus filas a personas como Iván Cepeda, como el mismo Petro, como una serie de líderes y sociales a quienes se ha puesto en riesgo bastante grave. No es gratis. Y ahorita podemos ver cómo hace parte de toda esta estrategia que es la reedición, ya lo decía ahorita, de la doctrina Monroe, la doctrina de seguridad nacional de la época de Turbay y de la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez. Pero lo que llena de inquietud, de sospecha, de temor, son los elementos que se van sumando al final ya cercanos a las elecciones. La negativa del actual registrador a darle cumplimiento a una orden judicial de una alta corte de Colombia de
que el Estado sea el propietario absoluto e íntegro del software electoral. Las mil y una trabas, bajo argucias pseudojurídicas, pseudoadministrativas del actual registrador para entregar los resultados de las auditorías ya hechas en las elecciones pasadas y la negativa de dejar ver el código fuente y el esqueleto en sí del software que va a contar sus votos, nuestros votos. Ya prendieron las alarmas. Súmele a eso el repetido discurso de los candidatos y de la derecha diciendo que las guerrillas, la delincuencia común, están favoreciendo a un candidato en especial. A eso agreguémosle la otra pizca terrorísima, terrible, perdón de la expresión, terrible, de la violencia terrorista de la delincuencia de este país. Aquí ya no podemos hablar de grupos insurgentes, ni de disidencia, ni de guerrilla, nada de eso, sino de delincuencia común al servicio, sin querer queriendo, como diría algún personaje de la televisión de la derecha colombiana, al incrementar coincidencialmente, comillas, comillas, su accionar delincuencial, su violencia, su terrorismo, justo momentos antes de llevarse a cabo las elecciones, justo en las regiones donde históricamente los movimientos alternativos, los movimientos sociales de base han tenido importancia, dándole de alguna manera la justificación a esa narrativa según la cual estos grupos estarían apoyando la futura elección de uno de los candidatos. Vínculo que el mismo candidato ya exigió retractación por parte de esos medios de comunicación que irresponsablemente han venido reproduciendo esta narrativa de los mismos candidatos y que las autoridades colombianas competentes no han sido capaces de hacer cumplir. A eso súmele, a ese cóctel putrefacto que estamos contemplando en la preparación, la reciente declaración del senador Bernardo Moreno en la que dice que no aceptará, que el gobierno norteamericano no aceptará unos resultados provenientes de presiones de los candidatos que ellos no avalen. Es decir, el señor Abelardo de la Espriella y la señora Paloma Valencia. Junto con sorpresa, sorpresa, la casual visita del ex secretario general de la Organización de Estados Americanos, también ya claramente haciéndole campaña a la senadora Paloma Valencia. Entonces, cuando vemos que en Venezuela se llevan al presidente, lo secuestran, cuando amenazan con extraditar a los integrantes del partido de gobierno de la presidenta Sheinbaum en México, cuando tratan de llevarse a Evo Morales extraditado a Estados Unidos, cuando tratan de involucrar nuevamente a Lula da Silva con escándalos, es fácil advertir que toda esta estrategia tiene un norte que está articulado y que está poniendo en riesgo nuestra democracia. Entonces, con esta reflexión quiero terminar. Es inaceptable que quienes aspiran a gobernar Colombia hayan tenido y tengan la desfachatez de llamar a un gobierno extranjero a que intervenga directamente en los asuntos políticos internos de Colombia, traicionando la soberanía nacional, traicionando a la nación colombiana, en un como mínimo acto de falta de ética, de coherencia e incluso de traición a la patria por parte de quienes aspiran a ser presidente o presidenta de esta nación. Quienes pretenden que se desconozca, si ellos pierden, la voluntad de las mayorías. Ya desde tiempo atrás ellos han venido recorriendo ese camino
para ir tratando de legitimar un muy probable triunfo del candidato del oficialismo, el señor Iván Cepeda. Entonces hay que llamar la atención. No es gratis lo que está pasando en Latinoamérica, esas amenazas de extradición de los funcionarios de Morena en México, lo que está pasando en Bolivia, lo que pasó en Venezuela, las amenazas sobre Cuba, etcétera, etcétera. Es decir, el plan, la doctrina Monroe, la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos está en plena vigencia para imponer la santa voluntad de los mandamases de Estados Unidos en todo el patio trasero de Estados Unidos. Esa era la primera reflexión que quería compartir con ustedes. Vamos con unos cortos mensajes y ya regresamos. Por favor, no se olviden de darle me gusta a este video, de activar la campanita, la suscripción y también de hacerse seguidores, suscriptores de nuestras demás perfiles, de nuestros demás espacios de la conversa de fin de semana en la internet. Ya regresamos, unos cortos mensajes y no se pierdan de esta última parte ya en sí de la parte electoral. No se desconecten, ya regresamos. Seguro que te has sentido así, con el cerebro hecho papilla, mirando una pantalla en blanco. La inspiración se ha ido de vacaciones, dejándote susurrar. No sé qué escribir. Paz, trabajo digno y vida. Colombia en primera, vota toda. Por Iván y por Aida. Qué bueno que estén todavía aquí conectados en esta edición central de la conversa de fin de semana. Agradecerles por estar aquí en nuestro canal de YouTube, invitarlos a que nos sigan en todas las redes sociales, agradecer a quienes con sus aportes han ayudado y siguen ayudando a que la conversa de fin de semana pueda estar aquí, se pueda realizar, podamos estar produciendo contenidos de opinión en todas nuestras redes sociales. Invitarles a que se suscriban a nuestros canales en WhatsApp, en nuestro canal de Telegram, que también ya lo tenemos a su disposición, y a nuestro blog en Blogspot, se llama así, laconversafindessemana.blogspot.com, y a nuestro nuevo espacio de análisis y reflexión escrita que se llama La Conversa de Fin de Semana en la plataforma Substack. Entonces, los invitamos a que también nos sigan allí. Bueno, vamos con la parte conclusiva o la segunda parte de esta edición central de la conversa de fin de semana en espacio preelectoral. Bueno, como es costumbre, la conversa de fin de semana ha sido, digamos, coherente, pues para no utilizar otros términos como de honestidad, de sinceridad, etcétera, etcétera. No, hemos sido coherentes y tratamos de ser coherentes, es decir, que lo que expresamos, las reflexiones que compartimos aquí, vuelvo y reitero, son puntos de vista, son opiniones, es nuestra manera de ver la realidad política, social, económica de la localidad, de la región, del país, del mundo. Quienes realmente tienen que hacerse una opinión, pues son ustedes, en la intimidad de sus espacios, en la autonomía de sus seres. Nosotros aquí simplemente damos una perspectiva, de hecho siempre los invitamos a que la contrasten, la comparen, la critiquen, la rechacen. Y lo único que planteamos aquí son unos puntos de partida incluso para el debate. Entonces, en esa coherencia de tratar de que nuestras reflexiones tengan una línea que vaya de la mano con lo que discursivamente expresamos aquí o escribimos en nuestros otros espacios, nos ha llevado a ser diáfanos en expresar públicamente que este espacio
es un espacio alternativo, es independiente y es de izquierda. Eso, pues, en teoría no debería decirse, pero dadas las circunstancias especiales de la comunicación en países como en Colombia, nos parece que es nuestro deber ético. Y no es nuevo, es decir, antes de entrar en la parte conclusiva, anteriormente, quizás los más mayores que ven la conversa podían dar fe de eso. Los periódicos, cuando eran de papel y los leíamos la mayoría, en alguna parte de sus páginas de inicio aclaraban su línea editorial, aclaraban su filiación política, incluso hasta su filiación religiosa, lo cual a mí me parece que, y es mi humilde opinión, que es lo más honesto, lo más claro con quien consume, quien sigue, quien lee, quien oye, quien ve un medio de comunicación, o un opinador, un escritor, un periodista. Que este opinador, este medio tenga la claridad de decir cuál es su marco conceptual, cuál es su marco de subjetividad que lo mueve, cuáles son sus intereses íntimos a la hora de transmitir una noticia, a la hora de transmitir una opinión o de generar un producto de comunicación. En eso la conversa de fin de semana ha sido clara y creemos que nosotros no hemos roto esa coherencia que ya hace ya casi 10 años hemos tratado de mantener. En ese orden de ideas, fuimos claros con quienes nos siguen y quienes eventualmente nos ven, a la hora de advertir nuestras preferencias electorales en todos los espacios, en lo local, en lo regional, en lo nacional. En esta ocasión, pues, partiendo del hecho y haciendo la claridad de que el voto es secreto, que el voto es uno de los actos que deberían ser de los más íntimos del ser humano, es su derecho, su responsabilidad, y que por tanto cualquier injerencia malintencionada, indebida, pues es reprochable. Nosotros, de hecho, la primera parte de esta conversa fue haciendo denuncia de cómo hay toda una estrategia para constreñir, para manipular la decisión electoral de los colombianos y colombianas. Lo que nosotros aquí simplemente vamos a poner un punto de vista, y ya las decisiones últimas, las opiniones últimas, pues son las que ustedes tomen allá en su intimidad. Nosotros, contrarios a lo que muchos colombianos y colombianas no hacen, y que muchos comunicadores tampoco, que deberían, nos hemos dado la tarea de leer, cosa ya poco practicada por muchas personas alrededor del mundo. Hemos centrado nuestra atención en mirar las propuestas de por lo menos de los 3 o 4 candidatos principales aspirantes a ser presidente y vicepresidente de la República de Colombia. Hemos prestado atención a muchas de sus intervenciones, no obstante, pues que no vayan por la línea ideológica nuestra, pero sí es importante para hacer de alguna manera la contrastación. Y luego de sopesar la coherencia de las propuestas, la coherencia en el actuar histórico de los candidatos, pues nos hemos ratificado en nuestra decisión de darle nuestro voto a uno de estos candidatos. Brevemente, no es sano, no es responsable que un candidato o una candidata, cualquiera que sea su nombre, con tal de ganar las elecciones, haya tenido que acudir a un gobierno extranjero para que, mediante estrategias de manipulación informativa, de manipulación cognitiva, de chismes, de bochinches, de fake news, pero sobre todo de amenazas arancelarias, de amenazas militares, cohíban al pueblo colombiano de tomar una decisión diferente a la de votar por ellos.
Eso como mínimo plantea éticamente una grandísima falta de coherencia entre su aspiración de ser presidente o presidenta de un país, pero que a su vez están subyugados por otra extranjera. Es decir, eh, no se entiende cómo yo aspiro a ser el mandatario de un país, de un territorio en el que va a mandar es otro. Desde el punto de vista de la ética o de la ética social, si es que existe esa categoría, eso como mínimo es muy parecido a la traición a la patria. Yo no puedo estarle pidiendo a una potencia extranjera que intervenga en mi país, un país al que supuestamente yo voy a defender, juro defender y juro proteger de injerencias extranjeras. Eso es una total contradicción, es una traición. Eso en términos grandes. Tampoco es lógico, como mínimo, que la crítica económica al modelo al cual yo aspiro a reemplazar sea el punto de partida de mi propia plataforma. Dicho en otras palabras, yo no puedo estar prometiéndole a los electores hacer eso que durante 4, 5, 6 años he venido criticando que hace el actual gobierno. Yo no puedo estar demandando las reformas de un gobierno que de una u otra manera favorecen a los colombianos y colombianas y después salir al espacio público a decir que yo estoy defendiendo a los trabajadores y trabajadoras, a los viejos, a los pensionados, a los estudiantes, a la comunidad LGBTQ, a los campesinos, etcétera, etcétera. Cuando durante 4 años he estado haciendo todo lo posible por desfavorecer esos sectores, a punto tal de tener demandada la reforma pensional que, digamos, de alguna manera estaba orientada a mejorar las condiciones de quienes se han pensionado y de quienes aspiramos a pensionarnos alguna vez en la vida. Yo no puedo decir que voy a ayudar a los trabajadores y las trabajadoras cuando me opuse con dientes, uñas, pero sobre todo con demanda, a las reformas laborales que lo único que buscaban era mejorar la calidad de vida, dignificar el trabajo de los jóvenes y de los trabajadores colombianos, a quienes ahora les pido el favor de que me crean. Yo no puedo aspirar a ser el presidente de una república acusando a uno de mis contendores de estar aliado con la delincuencia, cuando durante mi ejercicio profesional de toda la vida, mi leitmotiv, el motor de mi vida, ha sido la defensa de los delincuentes. Digamos que desde el punto de vista de la ética profesional, pues eso es válido y así es. Pero desde el punto de vista político, es una contradicción. Y mucho más cuando esa cercanía con esos sectores de la delincuencia no iba acompañada de la práctica profesional respetabilísima del derecho, sino desde el punto de vista político en el plan de asesoramiento. Yo no puedo aspirar a gobernar un país diciendo que lo primero que voy a hacer es disminuir la inversión social. Y a reglón seguido en los noticieros prometo una serie de incentivos que es imposible de cumplir. Yo no puedo decir que este gobierno ha sido irresponsable por haber pagado la deuda y a reglón seguido de decir que estamos endeudados y que por tanto debemos ir a buscar más créditos. Eso sí, previa rebaja de los impuestos a las clases más pudientes con el prurito de que hay que generar empresa. Yo no puedo decir que voy a gobernar un país donde la paz es un derecho, pero sobre todo una obligación del Estado, cuando lo primero que he hecho durante 4 años es oponerme a todas las iniciativas de paz, presentes y pasadas.
Eso es una incoherencia. Entonces, en ese orden de ideas, uno se encuentra en el escenario de estos candidatos, y ya con esto vamos terminando, cómo no es posible encontrar coherencia en varios de estos candidatos y candidatas. Eso por lo menos los que medio proponen algo, que es la vuelta a lo que ya durante 200 años se probó y que no trajo sino pobreza, exclusión, racismo, xenofobia, odio y muerte. Y nos están ofreciendo volver a eso. La mano fuerte, el tigre que araña, etcétera, etcétera. Cuando no, pues la seguridad democrática o la confianza inversionista, traducido en entregar toda nuestra riqueza a manos de quienes mandan de verdad en potencias como en Estados Unidos. Entonces, eso para quienes medios proponen algo. Otros que se copian de las propuestas de uno de los candidatos, es decir, no dicen nada nuevo. Y otros pues que simplemente se quedan dormidos viendo ballenas o contemplando la nadería, y eso es lo que ofrece. Entonces, bajo ese escenario, digamos que no es tan difícil hacer una elección dentro del sentido común, dentro de lo de la lógica de campesino sano, de ciudadano desprevenido, y es elegir una propuesta de gobierno que diga qué es lo que va a hacer, de dónde va a sacar los recursos para hacerlo, a quién está dirigida esas propuestas, y que sobre todo esté centrada en el respeto como norma ética central de su quehacer político administrativo, que tenga coherencia, es decir, en el que el humanismo, el respeto por la vida, por las víctimas, por los pobres, haya sido su quehacer constante histórico. Y no una pose para la foto, para la entrevista, para el discurso, para el podcast. Quienes reúnan esas características pues son dignos de nuestra admiración. Quienes hayan demostrado con su ejemplo de vida que son personas coherentes, que son personas que respetan la soberanía de Colombia, que respetan la sociedad colombiana, que respetan la vida, que respetan la paz, que no agreden, sino que proponen, pues serán objeto de nuestra elección, nuestra decisión por lo menos, de elegirlo. Entonces, en ese orden de ideas, la invitación, y ya con esta terminamos nuestra conversa del fin de semana del día de hoy, es invitarlos a que en estos poquitos días que quedan previos a la jornada electoral, reflexionemos internamente, allá en la intimidad del baño, si es posible, donde estamos desnudos frente a nosotros mismos, y miremos realmente qué nos conviene. Dejarnos obnubilar por una propaganda que ya se ha demostrado que ha sido malintencionada, que ha sido mentirosa durante todos estos 4 años, dejarnos llenar por la algarabía, el grito, el odio, la parafernalia, la payasería, la farándula, o por propuestas serias, centradas, no estrambóticas, lógicas, con sustento económico, con sustento administrativo, sustento social sobre todo. Pero sobre todo por propuestas que tengan como centro la autonomía del país, que tengan como sustento la promesa de mantener la ruta de reindustrialización de este país, en donde el empresariado colombiano sea el centro para el crecimiento y no un regreso a la importación por importar, en donde el campesino sea el eje central para el desarrollo de la agroindustria alimentaria, y en donde la naturaleza no sea simplemente un objeto de expoliación y de entrega de nuestra soberanía y nuestra riqueza a fuerzas extranjeras. Ustedes decidirán. Esperemos que decidamos bien todos, por el bien de todos, y esperemos que tengamos la
suficiente coherencia como nación para defender el resultado que en justicia y en verdad dé como ganador alguna de estas propuestas el próximo 31 de mayo, ante injerencias y ante intentos de fuerzas extranjeras de desconocer nuestra democracia y de desconocer la decisión mayoritaria del pueblo colombiano. Eso era lo que queríamos compartir con ustedes en esta edición central de la conversa de fin de semana. Invitarlos a que sigan nuestras redes, a que sigan nuestros contenidos y a que tomen una buena decisión el próximo domingo, en donde esperamos volver a encontrarnos en este espacio de la edición central de la conversa. Cuídense mucho. Chao, chao.